Buenos días. Hoy vamos a desarrollar en esta primera parte el tema de síncope como uno de los temas propuestos dentro del cronograma inicial dentro del cuatrimestre de cardiología. Para poder hablar de síncope, primero necesitamos definirlo. La forma a través de la cual expresan nuestros pacientes este síntoma, sean los pacientes mismos o las personas que han presenciado un episodio sincopal, son realmente tajantes. Vemos de repente que un paciente pierde el tono postural y cae al piso, sin conciencia. En los últimos años, además de las características que conforman este síntoma, dentro de la definición se ha incorporado el mecanismo o la fisiopatogenia de este episodio para poder diferenciarlo de otras situaciones que van acompañadas por pérdida parcial o completa de la conciencia. Podemos definir, por tanto, al síncope como una pérdida transitoria del conocimiento o de la conciencia, de inicio rápido, súbito, de duración corta y de recuperación espontánea o completa, originado por hipoperfusión cerebral global y transitoria. Como decíamos, cuando podamos definir el síntoma como tal, sea a través del interrogatorio del paciente o de personas que han presenciado el síncope de nuestro paciente, algunos de estos elementos son característicos, pero tenemos que tener en cuenta que la condición fundamental para poder definir el cuadro como síncope es que el mecanismo haya sido la hipoperfusión cerebral global transitoria. Si nosotros recordamos acerca de la fisiología cerebral, recordemos que realmente es un tejido que depende básicamente de del flujo sanguíneo a una presión adecuada como para poder mantener su funcionamiento de manera adecuada. En condiciones normales existen mecanismos de autorregulación del flujo cerebral que permiten que dentro de oscilaciones amplias del margen de presión arterial, el flujo sanguíneo cerebral se mantenga estable. Sin embargo, las caídas transitorias por debajo de 60 milímetros de mercurio de presión arterial media significan o implican un deterioro de la perfusión de determinado tipo de áreas, como es el sistema reticular activante, que pueden generar la aparición de deterioros o pérdida de la conciencia. Por tanto, desde hace varios años este esquema ha sido extraído de la guía de la Sociedad Española de Cardiología en español, como para que puedan entenderla mejor, pero forma parte de la redefinición que se originan en las escuelas europea y norteamericana de cardiología. Hablamos de situaciones que van acompañadas por pérdida transitoria de la conciencia o del conocimiento. El síncope, por tanto, en el contexto de estas pérdidas transitorias del conocimiento, debe responder a determinado tipo de características, que ya las definimos en la presentación o en la primera diapositiva en la definición. En presencia de un paciente que concurre o que es trasladado hasta un servicio de emergencia o en una atención domiciliaria o in situ en el lugar en el cual se ha presentado este episodio en un paciente, hay determinado tipo de preguntas que necesitamos contestar desde el punto de vista de la presentación clínica. Primera parte, ¿el paciente ha tenido pérdida del conocimiento o no? Si no ha tenido pérdida de conocimiento, puede ser que el paciente haya tenido un episodio de caída por distintas situaciones que también vamos a mencionar, o que esté en presencia de algún grado de alteración de la conciencia, de depresión de la conciencia, pero que no necesariamente implica pérdida de conocimiento. Si esta primera pregunta, la respuesta es sí, vamos a la segunda etapa. La pérdida de conciencia ha sido transitoria, de comienzo rápido o súbito, de corta duración. ¿El paciente se ha recuperado espontáneamente? Si la respuesta es sí, estamos en presencia del gran grupo de las pérdidas transitorias de conciencia. Si alguna de estas preguntas no ha sido transitorio, sino que ha sido una pérdida un poco más prolongada, el comienzo no ha sido rápido, sino que vemos que el paciente ha tenido un deterioro gradual de la conciencia. Como decíamos en relación a la duración, cuanto más larga la duración, pensemos en otros mecanismos. El paciente no se ha recuperado espontáneamente, ha requerido intervención de segundos o de terceros como para poder recuperarse. Por tanto, si las respuestas a esta pregunta son no,
el paciente puede ser que haya ingresado en una situación de coma por distintas causas, que haya presentado una muerte súbita, recuperada espontáneamente o abortada porque se han debido aplicar alguna maniobra de reanimación, o bien otras situaciones. Si el episodio de pérdida de conocimiento ha sido transitorio, de inicio rápido, de corta duración y de recuperación espontánea y completa, como decíamos, ahora debemos desglosar distintas situaciones que pueden cursar con pérdidas transitorias de la conciencia. Evidentemente que si hay mediado un traumatismo, es decir, la pérdida de conciencia ha sido porque el paciente ha padecido un accidente o ha sufrido un traumatismo de distinta naturaleza, bueno, el algoritmo ya es bastante claro. Ahora, si no ha habido una situación traumática de por medio, estamos ante la posibilidad de que el paciente se haya presentado un síncope, un ataque epiléptico, un episodio de tipo convulsivo, situaciones psicogénicas que pueden llegar a simular o remedar situaciones de pérdida de conciencia y otras causas más raras que también vamos a mencionar. Hay situaciones clínicas que pueden ser incorrectamente diagnosticadas como síncope, que pueden tener mecanismos diferentes y no responden al mecanismo de hipoperfusión cerebral global. Hay situaciones, como dijimos, que pueden presentarse bruscamente, pero que tienen características diferentes. Las pérdidas de conocimiento son más prolongadas, las características clínicas del episodio también lo son. En este caso puede tratarse, como decíamos, de un episodio de tipo convulsivo, puede tratarse de depresión de la conciencia, pero no originado por hipoperfusión cerebral global, como son situaciones de hipoglucemia, hipoxia, hiperventilación con hipocapnia, intoxicaciones de distintos tipos, desde situaciones o de tóxicos ambientales hasta ingestas de tóxicos, o bien los accidentes isquémicos transitorios del territorio posterior del circuito vértebro-basilar. En todas estas situaciones, sean de origen neurológico, como puede ser la epilepsia, los accidentes isquémicos transitorios vértebro-basilares, etc., el cuadro clínico va acompañado por otros elementos, síntomas o signos de parte del paciente y, en general, en situaciones de tipo neurológicas, por signos clínicos diferentes. Existen otras situaciones en las cuales puede haber trastornos de la conciencia que tampoco tienen o responden a un mecanismo de hipoperfusión cerebral, pero en los cuales no necesariamente hay deterioro o pérdida total de la conciencia. Es el caso de la cataplegia, que es una situación de tipo psiquiátrica que puede ir acompañado por, ante situaciones de intenso estrés emocional, pérdida del tono postural, situación de inmovilidad, pero sin pérdida de conciencia. El paciente está totalmente lúcido. Los drop attacks no son otra cosa que situaciones de caída. Suele darse en personas de distintas edades, pero en general en personas mayores, en adultos o en adultos mayores. Suelen ser episodios de tipo transitorios, no suelen tener un desencadenante típico, de breve duración también y de recuperación inmediata. Sin embargo, el paciente cae, pero está consciente. Los episodios de caída, bueno, es todo un capítulo que está relacionado con la geriatría y que tiene que ver con estas pérdidas de tono postural que generan caídas en personas, en adultos mayores. Hay otras situaciones de tipo funcionales, como son los pseudosíncopes de tipo psicógenos, que se pueden dar inclusive en situaciones como las neurosis de conversión. Y también en este caso, eventos de tipo vasculares cerebrales, localizados, que no producen hipoperfusión cerebral global y que en general no producen pérdida de conciencia, como son los accidentes isquémicos transitorios de origen carotídeo. En este caso también suelen ir acompañados por signos neurológicos típicos. ¿Qué ocurre con él desde el punto de vista de la epidemiología? Desde el estudio de Framingham sabemos que es un síntoma frecuente. Si tomamos una población general, como ha sido la de Framingham, podríamos decir que tiene una prevalencia general de 3% de presentación en hombres y un poquito mayor en mujeres mayores de 30 años. Existe un registro argentino que tiene varios años, que realizó una evaluación y seguimiento de poco más de 14.000 pacientes, población extrahospitalaria, en la cual se pudo evaluar que esta población total respondía a un 12%
en general, es decir, de esta cantidad de pacientes encuestados, el 12% habían tenido en algún momento de su vida un episodio de síncope y en el 43% de los casos síncopes de tipo reflejos, que también es lo que vamos a desarrollar porque es el cuadro más común. Sin embargo, si entre el grupo de las personas que estamos participando en el aula virtual preguntáramos, es probable que un porcentaje interesante de los cursantes respondan que han tenido episodios sincopales o presincopales, una o más veces en su vida. Sin embargo, no es frecuente que el paciente que ha presentado este tipo de síntoma consulte. Más o menos entre un 23 y 44% en algún momento realizan una consulta médica, particularmente si son cuadros que se repiten en el tiempo. Desde el punto de vista de la edad, son episodios que se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Ya vamos a ver una curva acumulativa de casos. Si bien es cierto se puede presentar en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, la prevalencia evidentemente comienza a incrementarse por encima de los 35 años, en el cual en estas 2 primeras décadas aproximadamente afecta un 1% de la población, y en mayores de 75 años se quintuplica la cantidad de casos. En este caso estamos viendo dos gráficos, dos sistemas de coordenadas cartesianas, en el cual observamos la proporción de pacientes que lo presentan como un primer episodio en función de los años, es decir, desde recién nacidos en adelante hasta octogenarios, y en la curva inferior la tasa total acumulativa. Vamos a ver que la proporción de pacientes, hay un grupo de niños, por ejemplo, que ustedes lo verán, quizás todos recuerden que sobre todo en épocas de actos escolares, en desfiles, situaciones muy puntuales en las cuales en situaciones de estrés, con bipedestación prolongada, siempre hay algún niño o un adolescente o un escolar, un niño en edad escolar, que puede presentar un episodio de síncope durante ese episodio escolar como el que referíamos. Luego también hay un pequeño incremento, además de la infancia, en adolescentes, en adultos jóvenes. Luego la proporción de casos desciende y comienza a aumentar a partir de los 40-45 años, nuevamente, como decíamos, por encima de los 75 años, con un incremento importante. Y obviamente la cantidad de casos acumulados desde el nacimiento en adelante aumenta en forma incesante con las décadas. En relación a la prevalencia por edad y causas, podemos decir que en personas jóvenes la causa más común evidentemente son los fenómenos de tipo reflejos y con un bajo porcentaje de causas de tipo orgánicas, como pueden llegar a ser alguna clase de enfermedad cardíaca. Esta situación se revierte por encima de los 45-55 años y veremos que sobre todo en personas, en adultos mayores o ancianos, el porcentaje de casos producidos por mecanismos cardíacos y no cardíacos se vuelven bastante semejantes. Esta clasificación, que, disculpas, está escrita en inglés, tiene las mismas características las que ustedes pueden ver en cualquier edición de Farreras, nuestro libro de cabecera. Es bastante extensa, pero lo que nos permite evaluar es que clasificar los cuadros más comunes de presentación en función del mecanismo y dividirlos en síncope reflejos o mediados neuralmente, síncopes debidos a hipotensión ortostática y los síncopes cardíacos o cardiovasculares que se asocian con cardiopatías de tipo estructurales, funcionales de distinta naturaleza. Y vamos a desglosar obviamente también cuáles son los mecanismos por los cuales puede llegar a provocar este tipo de manifestaciones. Dentro de este grupo de síncope reflejo neurocardiogénico, que es evidentemente el más común, el más típico es el reflejo vasovagal, que puede ser mediado por situaciones de estrés emocional, como pueden ser el miedo, dolor, instrumentación en alguna situación médica, extracciones de sangre. Es bastante común en los bancos de sangre que personas que van a donar sangre tengan este tipo de episodios sincopales. Situaciones mediadas por estrés ortostático, lo que decíamos recién, niños, adolescentes que están en actos de la escuela, en posición de pie en periodos prolongados, que presentan episodios de síncope, inclusive los mismos docentes que muchas veces los presentan. Dentro de este grupo de síncope reflejos también se encuentran los síncopes de tipo situacionales, como son provocados en situaciones de tos, en
algunas alteraciones de gastrointestinales, como puede ser, por ejemplo, en esfuerzos durante la defecación, en cuadros de dolor abdominal, post-micción, post-ejercicio, situaciones postprandiales. Es decir, hay toda una serie de situaciones que pueden desencadenar el síncope. Luego tenemos el síncope del seno carotídeo enfermo o hipersensibilidad del seno carotídeo como una entidad nosológica bastante particular. Y obviamente formas atípicas en las cuales no hay un gatillo tan claro como en todos estos casos que describimos anteriormente. Síncope debido a hipotensión ortostática. Recordemos que hipotensión ortostática es una situación hemodinámica que implica caídas bruscas de la presión arterial originados por cambios bruscos en la posición corporal. Estos fallos pueden ser primarios, es decir, que afecten al sistema nervioso autónomo, secundarios por enfermedades que pueden producir disautonomía, dentro de los cuales además de la diabetes, amiloidosis, situaciones de hiperuremia, enfermedades espinales, etc., no debemos olvidar en nuestro país la enfermedad de Chagas. También puede haber hipotensión ortostática provocada por drogas. No olvidar nunca interrogar acerca del alcohol como hábito tóxico. Drogas de prescripción médica comunes, como suelen ser los diuréticos, vasodilatadores, fármacos de utilización en neurología comunes, antidepresivos. Situaciones de depresión de volumen, como pueden ser situaciones de deshidratación, hemorragia, diarreas o vómitos, como decíamos, que producen deshidratación. Y los síncopes de tipo cardíacos o cardiovasculares, en los cuales ya existe un mecanismo diferente de producción, pueden ser originados por cualquiera de las bradicardias o taquicardias que hemos estado evaluando en las clases anteriores, por taquicardias o bradicardias inducidas por drogas o por enfermedades cardíacas estructurales, que vamos a volver a mencionarlas para explicar cuál es el mecanismo por los cuales pueden producirse. Desde el punto de vista de la frecuencia de presentación, indudablemente que el síncope neurocardiogénico es el más común, originado por vía refleja, y por este motivo ustedes van a ver que se los denomina de distintas formas, desde neurocardiogénico, medio neuralmente, reflejo, etc. Ya habíamos dicho que hay síncopes de tipo neurocardiogénico situacionales, es decir, con desencadenantes claros, micción, tos, dilución, defecación, ejercicio físico, que responden a este mecanismo. La hipersensibilidad del seno carotídeo también. Síncopes debido a hipotensión ortostática. Habíamos hablado que la hipotensión ortostática es una caída brusca de la presión arterial. Nosotros sabemos que la bipedestación en los seres humanos, como mecanismo adaptativo al medio, desde el punto de vista del desarrollo, el desarrollo de las especies, ha significado que el flujo a las estructuras orgánicas que más requieren del aporte de oxígeno y glucosa, como son el cerebro y el miocardio, impliquen adaptar mecanismos para que el flujo sanguíneo se mantenga constante a un volumen y a una presión adecuada, venciendo la ley de la gravedad. Cualquiera de nosotros que está en decúbito dorsal y se levanta en hora de la mañana o en cualquier momento, sufre una caída o una modificación hemodinámica fisiológica de 500 a 700 mililitros, bruscamente desciende a los vasos de capacitancia, que son el sistema venoso de miembros inferiores, o el flujo esplácnico. Y esto implica una súbita caída del retorno venoso, de la precarga, del llenado ventricular y consiguientemente del volumen sistólico, del volumen minuto cardíaco. Esto implica caída de la presión arterial. Los mecanismos para regular la presión arterial han sido claramente definidos a través de respuestas que requieren un periodo de tiempo para producir su efecto, como es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o por mecanismos reflejos, es decir, no existe mecanismo compensador que permita que ante un desencadenante típico haya una respuesta efectiva que los arcos reflejos. El arco reflejo en este caso son arcos reflejos varoreceptores. Como decíamos, ponernos en posición de pie, disminuir el flujo sanguíneo y el retorno venoso hacia las cavidades derechas implica la activación y la conscientemente caída obviamente de la presión arterial, activación de mecanismos reflejos a través de receptores, varoreceptores carotídeos y cardiopulmonares,
que desencadenan la activación de determinado tipo de centros, inhibición de otros, logrando de esta manera estabilizar la presión arterial. En breve veremos un esquema en el cual desarrollaremos un poquito más el tema. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, en forma primaria o secundaria, estos mecanismos, este arco reflejo varoreceptor, no es efectivo. Y el cambio súbito de posición produce caída de la presión arterial de 20 milímetros mercurios o más de la presión sistólica y de 15 milímetros de mercurio o más de la presión diastólica. Eso significa que tomamos la presión arterial de nuestro paciente en decúbito dorsal, lo ponemos de pie bruscamente y controlamos nuevamente la presión arterial y veremos si se ha producido este descenso. Es importante tener en cuenta que este descenso puede no solamente originarse en forma inmediata, el cambio de posición. Esta caída brusca de presión arterial, que puede generar síntomas, desde sensación de mareo, inestabilidad hasta caída o síncope, también puede producirse en minutos posteriores. Hay hipotensiones ortostáticas relacionadas a disautonomía que se pueden presentar hasta 20 minutos después del cambio de posición. La hipotensión ortostática y esta alteración o arcos reflejos varoreceptores insuficientes pueden ser producidos por enfermedades primarias del sistema nervioso, como ocurre en la insuficiencia autonómica con atrofia sistémica múltiple, en síndromes realmente de muy baja prevalencia, como el síndrome de Saydrager, en el cual se presenta un fallo autonómico con atrofia multisistémica, o el Bradbury-Eggleston, que presenta un fallo autonómico puro. Situaciones secundarias que son mucho más frecuentes que las que mencionamos anteriormente, como son enfermedades sistémicas, la diabetes mellitus, es decir, la neuropatía generada por diabetes mellitus, la amiloidosis, el alcoholismo, la enfermedad de Chagas, no olvidemos la enfermedad de Chagas, enfermedades autoinmunes que pueden producir disautonomía aguda o subaguda, como el síndrome de Guillain-Barré, la artritis reumatoidea, el lupus y otras enfermedades más, enfermedades metabólicas como la porfiria, enfermedad de Fabry, déficit de distintos tipos de vitaminas, como puede ser la vitamina B12, infecciones del sistema nervioso central, como sífilis. La enfermedad de Chagas puede afectar el sistema nervioso central y periférico, infecciones por VIH, el botulismo, lesiones que afecten el tronco cerebral, sean lesiones vasculares o tumorales que comprometen el hipotálamo, esclerosis múltiple, encefalopatía de Wernicke, etc. ¿Por qué en esta diapositiva hemos aumentado el tamaño de la letra y la hemos colocado en negrita? Porque la hipotensión ortostática podemos llegar a originarla particularmente en pacientes de edad avanzada con nuestras prescripciones médicas. Como decíamos, en cardiología y clínica médica en general utilizamos todo un espectro de drogas que pueden llegar a favorecer la alteración de la regulación refleja de la presión arterial. Dentro de este grupo, evidentemente, los antihipertensivos están en primer lugar, y dentro de los antihipertensivos algunos vasodilatadores, como los nitritos, pero no solamente los nitritos. Recordemos los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, como la nifedipina, nitrendipina, etc. Otro tipo de vasodilatadores, los mismos inhibidores del sistema renina-angiotensina, pueden generar hipotensión ortostática. Otro tipo de drogas, los mismos diuréticos que podemos utilizarlos para el tratamiento de la hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Drogas de utilización neurológica, como pueden ser, por ejemplo, los barbitúricos. Habíamos hablado de la fenotiazina, descongestivos prostáticos, antiarrítmicos, etc. Existe una forma de intolerancia ortostática que es poco frecuente, que suele observarse en mujeres, que se denomina POTS. Es un síndrome caracterizado por hipotensión arterial sintomática. Es producido por taquicardia postural ortostática, es decir, pacientes mujeres que habitualmente tienen frecuencias cardíacas elevadas, de igual o más de 120 latidos por minuto, en situaciones de reposo, mucho más ante modificaciones u ortostatismo prolongado, y que suelen asociarse no solamente con síntomas, que pueden ser presíncopes, síncopes, sino que suelen tener una frecuente asociación a síndrome de fatiga crónica. ¿Qué causas cardíacas pueden modificar la hemodinamia y generar síncopes?
Y pensemos en todas aquellas situaciones que pueden producir obstrucciones a los flujos de egreso del lado derecho o del lado izquierdo del corazón. Es decir, qué situaciones pueden provocar una caída del volumen sistólico, generar por tanto una caída del volumen minuto cardíaco y provocar síntomas. Las obstrucciones del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho pueden ser responsables de este tipo de mecanismos. Suelen característicamente presentarse después del ejercicio, es decir, pacientes que quizás tengan un volumen minuto cardíaco normal o suficiente en situaciones de reposo, que al realizar una actividad física de cualquier intensidad tienen incapacidad, se produce vasodilatación como consecuencia del ejercicio, pero no pueden aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco como correspondería. Ocurre en el caso de la estenosis aórtica. Recuerden que la aparición del síncope como manifestación clínica en las estenosis aórticas es un parámetro de mal pronóstico. También la estenosis mitral, la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, los mixomas de aurícula izquierda, del lado derecho la estenosis de la válvula pulmonar, las embolias de pulmón, particularmente la significativa, la tetralogía de Fallot, hipertensión pulmonar primaria o secundaria por distintas causas. Pero también hay otras situaciones en las cuales arritmias, sean bradi o taquiarritmias, impiden que el volumen minuto cardíaco sea suficiente. En el caso de la bradiarritmia, recordemos que al tener una baja frecuencia cardíaca, cualquiera sea la causa, bloqueos auriculares de alto grado, enfermedad del nódulo sinusal, con bradicardia sinusal, pausas, etc., fallas de marcapasos, efectos farmacológicos sobre el nódulo sinusal o nódulo auriculoventricular, pueden generar bradicardia sinusal sintomática, una de las cuales, la manifestación inicial, puede ser el síncope, pero también las taquicardias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las taquicardias acortan el potencial de acción. Si bien es cierto la sístole y la diástole ventricular se acortan en la taquicardia, lo primero que se afecta y más se afecta en el acortamiento del ciclo cardíaco es la diástole. Y es precisamente la diástole el momento en el cual se produce el llenado ventricular. De tal forma que si, más allá de que la precarga pueda ser suficiente, la reducción del llenado ventricular implica que el volumen minuto cardíaco, el gasto cardíaco desciende. ¿Qué taquicardias pueden originar estas situaciones? Taquicardias supraventriculares, ventriculares monomorfas o torsiones de Punnett. Existen otras causas cardíacas que pueden provocar síncope, como puede ser el taponamiento cardíaco, la disección de aorta, insuficiencia cardíaca. Como para recordar un poco lo que habíamos hablado, pueden existir alteraciones de la conciencia de causas no cardíacas de tipo neurológicas, como son las convulsiones, epilepsias de distintas situaciones. Hay pérdida de conciencia, pero acompañado por otras manifestaciones neurológicas, de la misma manera que en el vértigo central o periférico, situaciones vasculares que ya hemos mencionado, es decir, los accidentes isquémicos transitorios, sean del territorio anterior o posterior, el síndrome del robo de la subclavia, o situaciones de tipo psicogénicas, desde las reacciones situacionales hasta situaciones de pánico, enfermedades por ansiedad, trastorno de ansiedad, depresión, narcolepsia, es decir, trastorno del sueño, por el cual un paciente presenta situaciones de hipersomnia diurnas persistentes. En algunos de estos casos puede producirse alteraciones de la conciencia que no responde a causas cardíacas. Y por último, recordar que existen síncopes de causas no cardíacas que no responden a las características iniciales que integran la definición de síncope. Las pérdidas de conciencia o los deterioros de conciencia no son súbitos, no son de corta duración, no se recuperan espontáneamente. ¿Qué situaciones metabólicas pueden originar deterioro de conciencia de causa no cardíaca o inclusive síncope? Hipoglucemia, habíamos hablado, hipoxemia, hiperventilación con hipocapnia, acción de drogas como pueden ser los opiáceos o el alcohol. Y por último, entonces, una vez que ya hemos reconocido cuáles pueden ser las causas y dividir los síncopes en función de la fisiopatogenia,
Vamos a hablar del síncope más común, que es el neurocardiogénico. El síncope neurocardiogénico es una entidad benigna que se caracteriza por episodios autolimitados de hipotensión sistémica y o bradicardia. Recuerdan cuando hablábamos de síncope como síntoma en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, en los cuales un desencadenante, que generalmente es bien conocido, produce la pérdida súbita transitoria de conciencia. Recuperación espontánea, el paciente queda sin secuelas y se recupera espontáneamente. ¿Por qué puede producirse hipotensión sistémica o bradicardia? Anteriormente, hace pocos minutos, hablamos que la bipedestación implica un aumento del pool venoso, la disminución o por efecto de la gravedad, el descenso de un volumen de sangre importante o significativo a los vasos de capacitancia, venosos de miembros inferiores y circulación venosa esplácnica, genera que este aumento del pool venoso produzca una reducción del retorno venoso, una disminución de la precarga, una disminución del llenado ventricular, con la consiguiente caída del volumen sistólico, de la presión arterial. Esto implica la activación de receptores, de vasoreceptores carotídeos y cardiopulmonares, como los que se encuentran ubicados en el cállado aórtico, la activación de vías aferentes, noveno y décimo par, que transmiten los estímulos hacia el sistema nervioso central. En esta situación se inhibe el núcleo del tracto solitario y por tanto el núcleo motor del vago y se estimulan los núcleos simpáticos ubicados en la médula vasolateral y la respuesta es disminución de la actividad parasimpática, aumento de la actividad simpática. ¿Cuál será la respuesta? El aumento, como dijimos, de la actividad simpática con aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción periférica, estimulación del sistema renina-angiotensina, elevación de los niveles de norepinefrina plasmática, aumento del volumen minuto y de la frecuencia cardíaca. La vasoconstricción no solamente es arterial y venosa y el resultado es el aumento de la presión arterial. Feedback negativo. Caída de presión arterial, activación del arco reflejo, respuesta, aumento de presión arterial. Esto ocurre en situaciones normales y en forma constante en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual un paciente que pone en marcha un mecanismo de activación de esta naturaleza, sin embargo, puede tener una respuesta totalmente paradójica? Aún hay claroscuros en relación a los mecanismos, pero conocemos claramente un reflejo que es el de Bessel-Harris, que podría explicar la fisiopatogenia de este síncope vasovagal. Dijimos que, repasando lo que ya acabamos de mencionar, la bipedestación produce un aumento del pool venoso, reducción de la precarga, del drenado ventricular, presión arterial, estimulación de vasoreceptores, aumento de la estimulación adrenérgica como resultado de la activación del arco reflejo vasoreceptor. La respuesta es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción y, en definitiva, aumento de la presión arterial. Sin embargo, en algunos pacientes, en situaciones de bipedestación prolongada, en situaciones de estrés emocional, etc., el aumento excesivo de inotropismo, de cronotropismo, puede producir la activación de mecanos receptores ventriculares. Estos mecanos receptores ventriculares, por vía del nervio aferente vagal, que son fibras C, llevan los estímulos hacia el sistema nervioso central. Por una parte, a nivel del bulbo raquídeo, estimulando el núcleo del tracto solitario, estimulando el núcleo motor del vago y provocando como consecuencia un aumento del tono vagal con bradicardia e hipotensión arterial. Y por otra parte, esta misma estimulación de mecanorreceptores, inhibición de los núcleos simpáticos ubicados a nivel de la médula ventrolateral, disminuyendo el tono simpático. Consecuencia, esta respuesta paradójica al mecanismo de compensación inicial de caída de la presión arterial produce bradicardia, hipotensión arterial con disminución de la presión cerebral. La respuesta es para mantener, obviamente,
la homeostasis del flujo cerebral es la vasoconstricción cerebral y el síncope. Estos dos elementos, vasoconstricción cerebral y reducción de la presión cerebral, serían los que provocarían la pérdida de la conciencia. Una vez que hemos conocido el mecanismo del síncope más común, que es el síncope neurocardiogénico o vasovagal, vamos a ver de qué manera evaluamos a un paciente que consulta por síncope. El síncope como episodio único habíamos dicho que es de frecuente presentación en distintas edades de la vida, como mecanismo o situación benigna. Si el síncope recurre o se presenta en forma recurrente, y es muy probable que el paciente acuda a la consulta. Obviamente, el examen inicial de cualquier paciente evaluado por síncope comienza a través de la historia clínica, un examen físico completo, electrocardiograma y Holter. Todo lo que viene posteriormente dependerá de esta primera etapa, que es la esencial. Si nosotros vemos en función de distintas series cuál es el valor que puede tener utilizar las herramientas diagnósticas no invasivas, como puede ser el interrogatorio, un simple electrocardiograma, vamos a ver que hasta el 60% del mecanismo del síncope puede ser dilucidado a través de la historia clínica completa, el examen físico y un electrocardiograma. Historia clínica completa, vamos a ver qué es lo que tenemos que interrogar, un electrocardiograma. Se puede realizar un registro, obviamente, de la presión arterial, el decúbito dorsal y posteriormente colocando el paciente en posición de pie. Podemos realizar el masaje del seno carotídeo. ¿Qué nos aportan los otros elementos no invasivos, como puede ser un monitor de Holter? Puede aumentar hasta un 20% de la posibilidad de diagnosticar la causa de la arritmia, del síncope, si la causa ha sido una alteración del ritmo, bradio o taquiarritmia. En aquellas situaciones en las cuales hay alta sospecha de evento arrítmico que no puede ser registrado con un Holter electrocardiográfico de 24 a 48 horas, podemos registrar y recurrir a un monitor de eventos. Cuando evaluamos al paciente inicialmente, más allá del interrogatorio, necesitamos realizar un examen clínico inicial. Evaluar, obviamente, desde el estado de conciencia, los signos vitales, si está el paciente ya recuperado, la facies, la actitud, el decúbito, la marcha, si viene deambulando. En el examen físico, los pulsos periféricos, como dijimos, los signos vitales en ortostatismo, controlar la presión arterial en los dos miembros, el decúbito dorsal, y ponerlo de pie para ver si tiene hipotensión ortostática. La presencia de soplos cardíacos, soplos carotídeos. En aquellos casos en los cuales hay sospecha de que pueda haber una hipersensibilidad del seno carotídeo, se realiza el masaje del seno carotídeo con todas las precauciones que ya hablamos en las clases anteriores. Es decir, primero ocultemos el cuello del paciente, fijémonos que no tenga soplos carotídeos, y la otra situación, no realizarlo en pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular de menos de 3 meses de evolución, así sea un accidente isquémico transitorio. ¿Qué debemos preguntar sobre el cuadro en sí? Este interrogatorio se puede realizar al paciente o bien al testigo, si ha tenido alguna clase de acompañante que ha podido presenciar el hecho. Conocer en qué situación se encontraba el paciente cuando se produjo. Estaba en decúbito supino, estaba acostado, estaba sentado, estaba de pie, estaba realizando alguna actividad. Es decir, una cosa es un síncope en una situación de descanso, mientras el paciente descansa. Otra es la situación en que el paciente ha cambiado bruscamente de postura. Otra es la situación si el síncope se ha presentado durante el ejercicio o después del ejercicio. Si conocemos que hay algún desencadenante típico, como fue inmediatamente después de la inyección, defecación, un acceso de tos, deglución. Si ha habido alguna situación que puede haber predispuesto a desencadenar el síncope, como suele ser lugares cerrados, abarrotados o con calor, posición de pie en un periodo de tiempo prolongado. Después de las comidas, no olvidar las hipotensiones ortostáticas postprandiales o alguna situación precipitante, una situación de miedo, un dolor intenso, movimientos de cuello.
Cuando hay hipersensibilidad del seno carotídeo, llega la época de invierno y suelen aparecer este tipo de síncopes. ¿Por qué? Y porque en general los pacientes suelen utilizar ropas que pueden comprimir el cuello, como pueden ser poleritas, o sea, cuellito de tortugas, bufandas, etcétera, que pueden estimular el seno carótido. O bien, en el caso de pacientes de sexo masculino, la utilización de corbatas. Si el paciente tiene la posibilidad de contestarnos, que es lo más común, preguntemos si ha tenido pródromos, es decir, síntomas previos al síncope. ¿Qué puede haber percibido el paciente? Y lo más común es que refiera que ha tenido sensación de mareo, alteraciones de la visión o visión borrosa, sudoración, sensación de náuseas, sensación de o vómitos directamente, malestar abdominal, sobre todo en epigastrio, sensación de frío, mareos, como habíamos dicho. Si el paciente tiene aura, ya el significado, o sea, una sensación alucinatoria, pérdida o la pérdida de conciencia, nos puede estar orientando hacia la posibilidad de un evento convulsivo. Y tener en cuenta que siempre las palpitaciones, el dolor de pecho o la disnea son síntomas de riesgo en un paciente que presenta síncope. Una vez que el paciente ha perdido el tono muscular y ha caído al piso, eh, si bien es cierto, estos síncopes vasovagales son benignos, tener en cuenta que habitualmente la pérdida de conocimiento se produce de la propia altura, pero no descartar que se puede producir en otras situaciones. Un paciente que está montado en una escalera, en el techo de su casa, que está sentado en una silla y se desploma. Entonces, pensar que una de las consecuencias que puede aparecer en estos cuadros benignos suelen ser los traumatismos. Entonces, no es raro observar traumatismo de cualquier tipo porque el paciente, no, salvo que ya conozca sus pródromos y que pueda utilizar o activar algún mecanismo de defensa, si es un primer episodio, el paciente puede caer en el estado que está y tener traumatismo de distinta naturaleza, sobre todo traumatismos faciales, craneales, etcétera. Entonces, si el paciente no ha estado solo y ha habido alguna clase de testigo, preguntemos cómo se cayó. ¿Se desplomó? ¿Se cayó de rodillas? ¿Puso las manos? El color de la piel, es decir, el paciente estaba pálido, se puso cianótico, estaba rubicundo. La duración de la pérdida del conocimiento, habitualmente para un testigo de una persona que ha hecho un síncope, parece que fueron años, habitualmente son segundos. Cuando la pérdida de conocimiento sobrepasa los segundos o minutos o más de 5 minutos, pensemos que no es un síncope benigno o vasovagal. La forma de respirar, habitualmente el paciente tiene una respiración perceptible, pero preguntemos a ver si no ha habido ronquidos u otra clase de ruidos al respirar. ¿Cómo ha estado? ¿Ha estado hipotónico o ha tenido alguna situación, movimientos de tipo tónicos, clónicos, tónico-clónicos? ¿Ha tenido mioclonías o alguna clase de automatismo? ¿Cuánto han durado los movimientos? El inicio de los movimientos en relación con la caída. Y en la finalización del ataque, ¿de qué manera se ha recuperado el paciente? El paciente con un síncope benigno de tipo vasovagal parece que se ha despertado recién. Está totalmente consciente de su propia persona, de las personas que lo rodean, del lugar en el cual está. Se recupera en forma completa, es decir, hay una restitución integral, no queda con ninguna clase de secuela. Quizás puede llegar a tener una sensación de cansancio, pero no queda con secuelas posteriores. Si el paciente se recupera y persiste la sensación de náuseas, los vómitos, la sudoración, la sensación de frío, si está confuso en tiempo y persona, si tiene dolores musculares, ha cambiado el colorido de la piel, tiene lesiones, algún dolor de tipo torácico, persisten las palpitaciones, ha tenido incontinencia urinaria o fecal, pensemos en otros posibles mecanismos. Siempre es importante, más allá de saber qué pasó antes, durante y después del síncope, conocer los antecedentes del paciente, y esto se obtiene por la anamnesis. Preguntamos, ¿tiene antecedentes familiares de muerte súbita, de cardiopatías de alguna naturaleza o desmayos? ¿El paciente per se ha tenido desmayos previos o síncopes previos? ¿Tiene enfermedad cardíaca previa? ¿Tiene antecedentes neurológicos? Es decir, es un epiléptico, tiene narcolepsia, diagnóstico de enfermedad de Parkinson, trastornos metabólicos como puede ser la diabetes mellitus.
qué medicamentos está tomando. Recordemos los antihipertensivos, las drogas antianginosas, los antidepresivos, los antiarrítmicos, los diuréticos, todos los fármacos que pueden prolongar el intervalo QT, otro fármaco, y el alcohol. Y en el caso de ser un paciente que presenta síncopas recurrentes, informarnos sobre las recurrencias, como el tiempo transcurrido desde el primer episodio sincopal y el número de mareos. Evaluar un paciente con síncope es un verdadero desafío, requiere mucha paciencia y mucho tiempo, porque como decíamos, en los pacientes que tienen síncope recurrentes es esencial comenzar a interrogar desde el primer episodio todas las situaciones que estuvieron relacionadas con el síncope, es decir, desde los factores predisponentes, todas las características prodrómicas del cuadro, la recuperación, los eventuales traumatismos. Es decir, el interrogatorio bien hecho tiene una alta sensibilidad como para poder diagnosticar el mecanismo probable del síncope. A la historia clínica completa le sigue realizar un electrocardiograma de superficie. Evaluando las distintas series de pacientes con síncope, vemos que aproximadamente en un 30% de los casos podemos encontrar algún elemento del electrocardiograma patológico. Veamos aquí un electrocardiograma de un paciente con síncope, en el cual vemos que el ritmo sinusal súbitamente se altera. Imágenes de ondas P bloqueadas. Aquí abajo ocurre lo mismo. Las bradicardias. Esta larga pausa originada por ondas P que han sido bloqueadas. Es decir, bloqueos auriculoventriculares de distintos grados pueden ser causa de síncope. Particularmente, como decíamos, si la pausa sobrepasa los 3 segundos. El bloqueo auriculoventricular completo, actividad auricular y ventricular totalmente disociados, separadas. Este es el típico síndrome de Stokes-Jones, síncopes provocados por bloqueo auriculoventricular completo. En este caso observamos ondas P con una frecuencia realmente muy adecuada, muy normal, pero que no conducen a los ventrículos. Hay una enfermedad de nódulo auriculoventricular que disocia la actividad auricular de ventricular. En este caso, el ritmo de escape ventricular, que es lo que está manteniendo la sístole ventricular, se produce a una frecuencia muy baja, aquí dice 41 latidos por minuto, y tiene un QRS muy ancho con morfología de bloqueo de rama, de tal manera que seguramente se está originando dentro de los ventrículos en algún foco subsidiario, un marcapaso subsidiario que descarga a la frecuencia que puede. Aquí tenemos otro de los elementos a tener en cuenta, la presencia de bloqueos intraventriculares. Este pacientito tiene un bloqueo de rama izquierda y probablemente si pudiéramos medirlo veríamos que tiene intervalos PRs largos, un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Otra situación, ya no de bradicardia sino de taquicardia, derivaciones bipolares amplificadas de los miembros, del plano horizontal o precordial B1 a B3 y B4 a B6, una tira de control de ritmo en D2 y observamos fenómenos de taquicardia regular por momentos con algunos latidos de captura o fusión típicos de las taquicardias ventriculares. Aquí otra situación, también de una taquiarritmia regular con QRS ancho, en el que vemos realmente complejos monofásicos en todas las derivaciones, es decir, no podemos ver una despolarización ventricular normal. En este caso, esta taquiarritmia regular con QRS ancho, con una frecuencia de 300 latidos por minuto, corresponde a un aleteo ventricular. ¿Recuerdan los aleteos auriculares? Un aleteo ventricular que súbitamente se corta y el paciente sale con un latido de escape, otro latido de escape y retoma el ritmo sinusal. O sea, un evento arrítmico que provoca la pérdida de conocimiento y que de haber persistido no hubiera terminado en un síncope, sino en muerte súbita del paciente. Esto es una situación provocada en un paciente en el que presumimos, en el cual la sensibilidad del seno carotidio ha sido la causa, el masaje del seno carotidio con todas las
características, elementos que hemos definido en clases anteriores, nos permite, realizando el masaje senocarotídeo izquierdo, ver si se produce hipotensión arterial y o bradicardia. En este caso, un paciente que en ritmo sinusal, el masaje del seno carotídeo genera una pausa de más de 6 segundos, evidentemente que acompañado de síntomas, síncope. Otra de las posibilidades, aquí tenemos un paciente con bradicardia sinusal en el que súbitamente una onda P no es seguida de la despolarización ventricular. Nuevamente vemos aquí un paciente en bradicardia con ondas P bloqueadas. En este caso es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITZ 2. Habíamos mencionado las fallas de marcapasos. Simplemente para explicar, son registros en B5 y B2. Cada vez que ustedes vean una espiguita de rápida inscripción con un complejo que le sigue muy aberrante, es característico de la estimulación del ventrículo y la captura ventricular. Este es un paciente que tiene latidos de marcapaso, está marcapaseando el ventrículo derecho. Sin embargo, aquí vemos las espiguitas anteriores que no capturan el ventrículo. Entonces tenemos espigas por su lado sin captura ventricular. Esto es una falla de marcapaso, lo que se denomina fallo de captura. Aquí, luego de 1, 2, 3, 4, de 4 espigas sin captura, aparece una nueva espiguita y captura nuevamente. Otra de las posibilidades es que mientras estamos realizando el electrocardiograma encontremos un episodio de taquicardias con QRS ancho, en este caso es no sostenida, o sea, dura menos de 30 segundos. El Holter es otra herramienta valiosa, dijimos que nos puede aumentar hasta un 17-20% más la posibilidad de diagnóstico de causas de síncope. Aquí tenemos un registro de un paciente que no está en ritmo sinusal, está en fibrilación auricular y de repente aparece una sistolia realmente muy prolongada. Evidentemente que en este caso el paciente va a tener síncope, es un momento en el cual inevitablemente presenta síncope. El electrocardiograma en esfuerzo, la ergometría es también de mucho valor porque quizás el paciente puede tener un electrocardiograma basal normal, pero durante el ejercicio, recuerden lo que hablábamos, pacientes en los cuales post esfuerzo, es decir, los síncopes que se desarrollan durante el ejercicio o post ejercicio son síncopes de riesgo. En algunos casos puede ser originado, fíjense aquí hay un ejemplo de un paciente que comienza a bloquear ondas P, es decir, tiene un electrovasal normal y cuando está realizando ejercicio la frecuencia auricular aumenta, pero este latido sinusal no despolariza el ventrículo. La modificación que ha habido en los últimos años en relación a síncope han sido muchas, porque básicamente los recursos diagnósticos y terapéuticos no han cambiado a lo largo de los últimos 30 años. Hemos aprendido mucho de síncope acerca, más que de la fisiopatogenia, es a estratificar el riesgo, es decir, poder interpretar el miedo que naturalmente toda persona que padece un síncope o familiares que padecen síncope tienen, que es el de la muerte. Es decir, ¿qué es lo que divide las aguas entre un síncope y una muerte? Se han desarrollado distintos sistemas de puntuación para definir quiénes son los pacientes que tienen riesgo de morir. Porque sabemos que el síncope, así como es benigno en personas de poca edad, a medida que va avanzando la edad y el paciente tiene patologías asociadas, sobre todo cardiopatías de base, tiene más riesgo de muerte. Por este motivo, desde hace muchos años existen sistemas de puntuación a través de los cuales, además del interrogatorio, se le otorgan distintos tipos de puntos al electrocardiograma, si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía, como puede ser insuficiencia cardíaca, disnea, hematocrito bajo, presión arterial baja, etc. Estos sistemas de puntuación, quizás el que más utilizamos en la práctica es el OESIL, porque realmente es muy práctico y nos permite decir, a través del interrogatorio, el paciente, ¿tiene enfermedad cardiovascular o no? ¿Ha tenido pródromos o no? ¿Tiene más de 65 años?
tiene electrocardiograma normal, y en función de eso la sumatoria de puntos, que va desde 0 a 4, un punto por cada uno de estos parámetros, nos permite definir la mortalidad a un año. Un paciente que ingresa a la guardia, pero es menor de 65 años, ha tenido mareo, sensación de náuseas, etc., ha tenido el síncope, pero no tiene antecedentes cardiovasculares, revisamos el electro y es normal, tiene 0 puntos según este sistema de puntuación. El riesgo de muerte al año es 0. A medida que vamos aumentando el número de puntos, la posibilidad de muerte es mayor. Y fíjense, si el paciente es mayor de 65 años, no tiene pródromo, tiene cualquier antecedente, un hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y un electro anormal, tiene 53% de chances de muerte al año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar como para estratificar el riesgo de muerte de un paciente? Imagínense si todos los pacientes que concurren a una guardia por síncope fueran o debieran ser internados para ser estudiados, y probablemente no nos alcanzarían todas las camas de una institución para tener pacientes internados con síncope. Sí hay muchos lugares en los cuales tienen unidades de síncope, es decir, personal entrenado para que, una vez estratificado el riesgo del paciente, el paciente que se interna, se organizan el sistema a través del cual se va a evaluar al paciente, como para poder definir rápidamente la etiología, corregir del punto de vista médico o quirúrgico la situación que desencadena los síncopes del paciente y poder externarlo. ¿Cuáles son los datos en el interrogatorio que nos tienen que alertar en un paciente? ¿Cuáles son los criterios de alto riesgo a corto plazo en un paciente que recurre por síncope? Enfermedad estructural, enfermedad cardíaca estructural o coronaria, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja o infarto de miocardio previo. ¿Qué hallazgos clínicos o electrocardiográficos nos sugieren arritmia? Síncope que ha sido realizado o apareció durante el ejercicio o en posición supina. Palpitaciones, recuerden que decíamos, ojo con las palpitaciones como pródromo. Antecedentes familiares de muerte súbita. Taquicardia ventricular no sostenida, sea en el examen físico, electrocardiograma Holter. Bloqueos, los bloqueos de rama, izquierda, derecha, combinados con hemibloqueos anterior, superior, cualquier alteración de conducción intraventricular, o sea, bloqueos intraventriculares. Bradicardia sinusal o bloqueos sinauriculares. Preexcitación, las ondas delta. Intervalos QT cortos o largos. Bloqueos de rama derecha o patrón de bloqueo de rama derecha con elevación del ST en derivaciones B1 a B3, patrón Brugada. No se asusten que esto lo vamos a ver en la clase de muerte súbita. Ondas T negativas en las precordiales derechas, ondas epsilon, etcétera, que nos sugieren la posibilidad de arritmias del ventrículo derecho. Y dentro de las comorbilidades, tener en cuenta si el paciente tiene anemia severa, alteraciones electrolíticas, etcétera. Fíjense la cantidad de datos que hemos recogido con la simple historia clínica, es decir, una anamnesis completa, examen físico, electrocardiograma y Holter, si fuera necesario. ¿Para qué nos sirve el ecocardiograma? Porque dijimos que existen cardiopatías estructurales que pueden generar síncopes, particularmente durante el esfuerzo post-esfuerzo. La estenosis aórtica no es para explicarles ecocardiogramas, simplemente explicarles que a través de ecocardiogramas bidimensionales, ecocardiogramas Doppler, continuos y pulsados, nosotros podemos, a través del flujo transvalvular aórtico, medir gradientes y poder definir áreas de válvulas. La estenosis aórtica sintomática por síncope tiene realmente un pobre pronóstico. Aquí tenemos una miocardiopatía hipertrófica, también un paciente con un ecocardiograma bidimensional, lo que llamamos un eje largo, vemos el espesor de las paredes enormes. Todo paciente que tiene más de 15 milímetros implica un parámetro de alto riesgo. Aquí vemos las paredes, el septum interventricular con un espesor realmente muy grande. Una miocardiopatía dilatada, o sea, un paciente en el cual, cualquiera sea la etiología, ha generado dilatación de la cavidad ventricular y con el consiguiente deterioro de la fracción de eyección. En este caso, un paciente con una disfunción severa del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección de 27%. TIL test, esto es un tema interesante.
Eh, el TIL test es un procedimiento que se inició ya hace muchos años en la aplicación en la clínica. No tenemos en todos los centros camillas basculantes para realizar este procedimiento, pero es de una gran utilidad en pacientes que tienen síncopes a repetición con sospecha de ser vasovagales. Como decíamos, permite mejor identificar la fisiopatología del síncope e indicar el tratamiento adecuado. No es el gold estándar, es decir, no es un estudio que nos permita dar o poner un sello de garantía del mecanismo de desarrollo de un síncope, pero sin embargo es un procedimiento de elección en síncopes reflejos, particularmente como decíamos si recurren en el paciente. Tiene una sensibilidad que no es del 100%, llega a no más de 60-70% de sensibilidad, determina la susceptibilidad de una persona al síncope vasovagal, permite reproducir los síntomas del paciente, alerta al paciente acerca de cuáles son los síntomas que constituyen el pródromo de su episodio sincopal y permite al médico dar un pronóstico y un tratamiento. Muchos nos preguntamos como estudiantes, ¿qué es una prueba de tabla basculante? Es decir, da la sensación que es una camilla que se mueve. Sin embargo, es realmente un procedimiento de mucha utilidad y que consiste en una camilla. Esta camilla habitualmente, obviamente, está en posición horizontal, tiene un apoyapié, cosa de que el paciente, una vez que está acostado, eh, tiene sus pies apoyados en el apoyapié, cinturones que permiten mantenerlo protegido cuando se modifique la posición de la camilla, a la altura de las rodillas o por sobre las rodillas, en la zona del abdomen, para fijarlo a la camilla. Tiene un tensiómetro automático o manual con el cual realizamos los controles permanentes de la presión arterial. Toda una serie de electrodos que están conectados a un registro, un monitor, o sea, estamos realizando el monitoreo en tiempo real. Ven acá el holter conectado al monitor. Una vez que el paciente ha estado en decúbito dorsal, en un periodo aproximadamente entre 5 y 10 minutos en condiciones basales, o sea, paciente acostado en una habitación con una luz intermedia, en silencio, con una temperatura agradable, se modifica la posición de la camilla, se le inclina en un ángulo que puede variar entre 65, 70, 80 grados y se mantiene al paciente en esta posición durante un periodo de tiempo variable dependiendo del centro, que pueden ser 30, 45, 50 minutos. Lo que permite este procedimiento es mantener al paciente en ortostatismo prolongado y estimular el mecanismo, más allá del valor reflejo, estimular los mecanorreceptores que puedan ser los responsables del desarrollo del arco reflejo neural que produce la respuesta paradojal. Es decir, es un procedimiento que permite provocar el mecanismo y por otra parte advertir al paciente los síntomas que preceden al episodio sincopal si se produce y al médico, en base al registro electrocardiográfico y los controles de presión arterial, ver qué está pasando hemodinámicamente y eléctricamente con ese paciente durante este ortostatismo forzado. El síncope vasovagal que puede llegar a desencadenarse puede ser típico cuando hay factores predisponentes y desencadenantes claros. La bipedestación prolongada, por ejemplo, que provocamos con el TIL test, es uno de ellos. Es más frecuente en jóvenes. El cuadro clínico es típico, es decir, es el paciente que se pone pálido, sudoroso, tiene sensación de mareo, tiene sensación que va a perder la conciencia y la pierde. El cuadro es muy fugaz, el paciente se recupera espontáneamente. El pronóstico es excelente, salvo, como decíamos, que el pobre paciente tenga la mala fortuna de hacer el episodio sincopal si está parado justamente arriba en una escalera mecánica y que se caiga. Podríamos hablar de síncope vasovagal maligno, atípico, cuando se presenta en forma recurrente. No hay un mecanismo o factores etiológicos específicos. Es más frecuente en adultos. El paciente no tiene una clínica típica, no tiene pródromos. Es así, por ejemplo, que los anglosajones dicen que un síncope es maligno, cursa con asistolia prolongada durante el TIL test. Y los europeos lo definen como maligno
cuando ocurre en forma súbita sin pródromos y que pueda resultar, por tanto, en una lesión física grave. Tenemos al paciente en la camilla, ha reproducido los síntomas, se desmayó, rápidamente colocamos la camilla nuevamente en posición horizontal y el paciente se recupera espontáneamente. ¿Qué tipo de respuestas podemos haber detectado durante la reproducción del síncope? Vasodepresión, es decir, el paciente ha tenido síncope provocado por una súbita caída de la presión arterial sin modificaciones en la frecuencia cardíaca. Puede haber tenido una respuesta de tipo cardioinhibitoria cuando ha habido una brusca caída de la presión arterial y con bradicardia por debajo de 40 latidos por minuto o con la sistolia superior a los 3 segundos. O una respuesta mixta en la cual implica caída de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, pero que no desciende por debajo de 40 latidos por minuto. Cualquiera sea el mecanismo que hemos logrado detectar en el TIL test, nos otorgan toda una serie de datos para poder dar las indicaciones precisas al paciente en relación a cómo evitar que se desarrolle un nuevo episodio sincopal. Podemos explicar entonces, como medida general, detenidamente al paciente por qué hace sus síncopes, reconocer cuáles son los síntomas premonitorios y aumentar la ingesta de sal y líquidos, que en muchos casos puede resultar muy efectivo. Desde el punto de vista farmacológico, ¿cómo podemos hacer del punto de vista racional para bloquear los mecanorreceptores con betabloqueantes? Y es así que se pueden utilizar metoprolol, atenolol, propranolol, son los más descritos. Es decir, el objetivo es inhibir la estimulación de los mecanorreceptores cardíacos al disminuir la contractilidad cardíaca y bloquear los altos niveles de catecolaminas. El verapamilo, como antagonista cálcico, actúa de una manera bastante parecida a los betabloqueantes, pero es un vasodilatador importante, o sea que hasta ahora no hay ningún fármaco que posea indicación que vaya más allá de la indicación clase 2A. Es decir, es fundamental sobre todo explicar al paciente cuál es el mecanismo, cuáles son las medidas que debe realizar para evitar exponerse a la situación que precipita el síncope o poder abortarlo. Otra de las medidas que podemos tomar en pacientes con este tipo de síncopes vasovagales es aumentar la volemia, como dijimos, con el aumento de ingesta de sal y agua, o con mineralocorticoides. El único que hay en el mercado es la fludrocortisona, se llama Lonican, viene en dosis de 0,1 miligramos, permite aumentar la reabsorción, como todos sabemos, de sodio y consiguientemente de agua, y de esa manera aumentar el volumen sanguíneo, aumentar la sensibilidad de los vasos sanguíneos a la norepinefrina. Se pueden utilizar estimulantes alfa-adrenérgicos, dentro de los cuales el único que hay en el mercado, aunque estamos con dificultad para conseguirlo desde hace ya más de un año, es la midodrina. Se llama Gutron, de 2,5 miligramos, caro, pero como decíamos, como alfa-adrenérgico puede tener efectos beneficiosos. También se pueden utilizar anticolinérgicos como la escopolamina y otras drogas de acción mixta como la disopiramida, teofilina, pero que no tienen eficacia demostrada. También otras drogas de acción a nivel central. Ustedes habrán visto en uno de los esquemas que se hablaba de la serotonina, de distintos mediadores a nivel del sistema nervioso central, de tal manera que los inhibidores de la recaptación de serotonina también pueden integrar el pool de drogas utilizadas para el manejo de pacientes con síncope. Y por último, dentro del tratamiento no farmacológico, el TILT training, que es enseñar a nuestros pacientes, niños o adolescentes, de qué manera van a aumentar su tolerancia al ortostatismo. De esta manera se enseña al paciente adoptando posición de pie contra la pared en periodos de tiempo prolongado, en sesiones repetidas, con la finalidad de ir aumentando la tolerancia hemodinámica a la bipedestación prolongada. En relación a marcapasos, es controvertido, solamente está indicado en pacientes que tienen pausas o bradicardias sinusales graves durante el TIL test o en los registros, por ejemplo en el Holter o en un monitor de eventos, pero obviamente no tendría ninguna clase de utilidad en un paciente que tiene un mecanismo diferente al de la cardioinhibición.
Por último, el estudio electrofisiológico lo que nos permite es estudiar distintas estructuras como son el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, que quizás no tienen manifestaciones electrocardiográficas de disfunción, de tal forma que podemos medir el tiempo de recuperación del nódulo sinusal, evaluar la conducción supra, intra e infragiciana, o tratar de provocar taquicardias supraventriculares o ventriculares que pueden ser sospechadas pero que no han podido ser obtenidas en un electrocardiograma o en un Holter. Permite confirmar el diagnóstico en el 34% de las bradiarritmias, pero obviamente, como está descrito aquí, tiene una muy baja sensibilidad para bradiarritmias transitorias en corazón sano. Por último, el loop recorder, recordemos, es simplemente un dispositivo que de muy poco peso que se aplica por debajo de la piel en la zona del precordio, que permite realizar registros y controles muy prolongados de hasta un año aproximadamente en pacientes en los cuales tenemos alta sospecha de arritmias, pero que no hemos podido detectarlas por procedimientos no invasivos o invasivos. En este caso vemos aquí un paciente que está con su ritmo sinusal, comienza con bradicardia y de repente tiene una pausa prolongada que está definida aquí como de 14 segundos.